Oh, amigo que me escuchas, cuando el Señor hablaba al pueblo de Israel, y la misma palabra nos dice que son ejemplos la cual debemos de tomar. Cuando el Señor hablaba a su pueblo en aquel tiempo, y este pueblo se hacía el de oídos sordos y ignoraba la exhortación de su Creador. Él decía: pueblo mío, ¿qué daño te he hecho? ¿Por qué no quieres escucharme? Decía el Señor a su pueblo. Cuando el Señor enviaba a sus profetas a advertirles al pueblo de Israel a que se volvieran de su mal camino, a que abandonaran el pecado, y este pueblo de necio corazón, dice la palabra, cerraba sus oídos y se iba en pos de ídolos, se iba en pos de otros dioses. Recordemos que solo está nuestro Señor, nuestro Creador, como el Dios supremo, único e inmutable. Recordemos que solo está nuestro Señor, el único Dios soberano, que está sobre toda la humanidad y de quien depende todo. Que incluso en la actualidad los grandes científicos coinciden con algunos pensadores antiguos, que nada pudo suceder por casualidad. Todo lo que existe no surgió así de la nada, como pretenden enseñar algunos. Aún los grandes pensadores pasados y algunos pensadores actuales coinciden que sobre todo lo que existe en la tierra y sobre todo lo que existe en el universo tuvo que haber una inteligencia superior de quien depende todo. Y al igual como el apóstol Pablo, llegando a aquel lugar para enseñarles del Dios no conocido, les decía que Él es de quien yo os estoy anunciando. Lo mismo podemos decir en esta tarde, que aquel ser supremo de quien hablan los científicos y los grandes filósofos, podemos decir que es nuestro Señor Jesucristo encarnado, la cual está invitando a la humanidad el día de hoy a acercarse a su presencia y así escapar de la condenación eterna. Joven que me escuchas, Cristo te ama y no quiere que te pierdas. El Señor, nuestro Dios Creador, quiere que todos sean salvos. ¿Y cómo poder alcanzar esa salvación? ¿Cómo poder alcanzar esa salvación? Siempre en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero entonces, amado amigo que me escuchas, aquí también entra en juego nuestra voluntad. La decisión que cada uno tome va a hacer efecto en esa salvación que Dios quiere dar a todos. Amigo que me escuchas, hoy es el día aceptable, hoy es el día que Dios está hablándote una vez más, para que reconsideres sobre cómo estás viviendo. ¿Cómo está tu comunicación con el Señor? La salvación lo reciben los que por voluntad propia doblegan su ego, apartan su orgullo y se postran delante del Señor, reconociendo que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para alcanzar el perdón de pecados. Así lo dice la palabra. Cristo es el único medio por la cual se puede alcanzar la salvación de nuestras almas, de nuestra alma, y así escapar de esa condenación eterna. Entonces, joven, señorita, hermano y hermana, todo ser humano necesita de Dios. Todos, absolutamente todos necesitamos de Dios. Pero entonces todos deben volverse a Dios mediante el arrepentimiento. Arrepentirse es si yo he tomado una decisión, me arrepiento, yo abandono esa decisión y opto por otra decisión. Pero tampoco basta, hay que actuar. Entonces arrepentirse es si voy hacia la derecha
y me detengo y reflexiono que no conviene esa decisión que he tomado y no me conviene ese camino que he llevado, doy media vuelta y retrocedo, doy media vuelta y emprendo otro camino. Entonces, si yo vivo en pecado y sé que me dirijo a una condenación eterna, si yo vivo en pecado y estoy apartado de Dios, entonces solo estoy al lado de alguien más y ese es el diablo. La Biblia dice que cuando el hombre está en pecado está bajo el dominio de Satanás y sus demonios. Entonces arrepentirse es apartarse del pecado y volverse a Dios, acercarse a Dios. Todos necesitamos de Dios. Al igual que las aves y los demás seres vivientes, dependemos de la provisión que Dios da. Pues me opongo una vez más a creer que todo lo que sucede en el mundo y en el universo es producto de la casualidad. Todo ser humano necesita de Dios. Y qué maravilloso es al entender la palabra cuando Él dice que al corazón contrito y humillado Él no lo rechaza. Aquel que se acerca con sinceridad a buscar de su rostro, Él lo recibe. Él no rechaza a nadie. Dios recibe a todos. Él mismo dice a través de los escritos que tenemos que al que a mí viene yo no lo echo fuera. El salmista David entendía estas palabras y en sus plegarias, en sus oraciones, él decía: oh Señor, al corazón contrito y humillado, tú no lo rechazas. Así lo entendía el salmista. Y todo aquel creyente, todo aquel que ha conocido al Señor y hay gratitud en su corazón, comprende esas palabras. Ha experimentado esas palabras, porque en los momentos más necesitados, en los momentos que más angustias han llegado a nuestra vida, hemos doblado nuestra rodilla y nos hemos postrado delante del Señor y hemos dicho: Señor, aquí me tienes. Y Él no nos ha rechazado, más bien nos ha recibido y nos ha transformado. Su mismo servidor es evidencia de eso. Hace un tiempo, no dejarán que mientan, mis vecinos son testigos. Hace muchos años también amanecíamos tirados en las calles, embriagados, consumiendo tanto alcohol y en ocasiones drogados. A las 10 de la mañana, los días domingos, ya estábamos sentados en las cantinas. Días sábados, a mitad de la noche, embriagados y haciendo relajos en las calles, metiéndonos en problemas y más problemas. Sin embargo, cuando entendimos que la única manera de escapar de esa situación era acercándonos al Señor, fuimos y le dijimos: Señor, ten misericordia de nosotros. Y muestra de su amor es que años después aquí nos tiene testificándote del gran amor de nuestro Señor, del gran amor de nuestro Creador, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y en el momento que le recibimos en nuestro corazón, Él empezó a hacer la obra que aún sigue continuándose, dice el apóstol, y aquí estamos testificándote que cuando el ser humano se acerca con un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, más bien lo recibe, lo pasa a formar parte de su pueblo y lo transforma para gloria y honra de su santo nombre. Todo ser humano necesita de Dios. Todo ser humano necesita de Dios. Hoy es el tiempo. Recordemos que esta tierra también es pasajera. Todo lo que existe un día será transformado, nos dice la palabra.